Los mamíferos pensaban que el mundo les pertenecía, pero se equivocaban, porque en los llanos de la América prehistórica, una sombra corría más rápido que el viento. No era un felino, ni un reptil, ni un dinosaurio sobreviviente. Era un ave, una con músculos de acero, ojos de cazador y un pico capaz de partir huesos. Su nombre, Titanis Wallen, también conocida como el ave del terror. Un depredador prehistórico tan brutal que los científicos aún lo comparan con los dinosaurios cazadores del Cretácico. Titanis no volaba, dominaba la tierra. Imagina un ave de más de 2 metros de altura, corriendo a más de 60 kilómetros por hora. Su golpe de pico era tan poderoso que podía aplastar el cráneo de un caballo prehistórico. ¿Sabías que ese impacto equivalía a la fuerza de un martillo neumático moderno? Un solo ataque, y la presa caía sin emitir un sonido. Pero aquí viene el dato que nadie te cuenta. Titanis fue una de las pocas aves capaces de cazar en manada. Sí, como lobos de plumas, coordinados, precisos, letales. Imagina 3 titanis moviéndose entre la niebla, cerrando el círculo alrededor de un perezoso gigante. El silencio. Y luego, el caos. ¿Sigues pensando que las aves son inofensivas? Porque esta cazadora convertía la tierra en su dominio. Y durante siglos, ningún mamífero se atrevió a desafiarla. Quédate, porque lo que estás por descubrir transformará lo que creías saber sobre la evolución, los depredadores y el verdadero legado de las aves modernas. Nacido del caos. El linaje asesino de los forusrácidos. Para entender a Titanis, debemos mirar hacia su origen. Los forusrácidos, conocidos como las aves del terror de Sudamérica, eran el resultado extremo de la evolución. Aves gigantes, carnívoras, terrestres, sin alas, pero con hambre suficiente para gobernar un continente entero. Durante millones de años, estas aves reinaron sin competencia, pero todo cambió con un evento que transformó la historia del planeta: la formación del Istmo de Panamá. Por primera vez, América del Norte y América del Sur se conectaron, y comenzó lo que los científicos llaman el Gran Intercambio Americano. Mamíferos gigantes del norte, osos, tigres dientes de sable, lobos prehistóricos, migraron hacia el sur, y desde el sur, los depredadores alados emprendieron su conquista hacia el norte. Entre ellos, una especie destacaba por encima de todas: Titanis Wallen, el último y más formidable descendiente de los forusrácidos. Titanis se adaptó a un entorno completamente nuevo. Los pastizales de Norteamérica eran amplios, abiertos y peligrosos. Pero eso jugaba a su favor. Tenía visión panorámica, velocidad explosiva y un cuello capaz de lanzar su pico como una lanza. Y lo más impresionante, su equilibrio. Su centro de gravedad era tan perfecto que podía frenar en seco, girar y atacar desde un nuevo ángulo en cuestión de segundos. Era la evolución afinada al máximo. No una simple ave, sino una máquina depredadora prehistórica. Aquí viene un microhook. En excavaciones recientes, se descubrieron fósiles de Titanis con marcas de huesos partidos por fuerza repetitiva. Eso significa una cosa: aprendía a matar con precisión. No solo cazaba por instinto, cazaba con técnica. ¿Podríamos estar ante el primer depredador que perfeccionó su método de caza como un arma consciente? Titanis fue más que una criatura. Fue una advertencia. Cuando la naturaleza experimenta con el terror, el resultado puede correr hacia ti. El crepúsculo del cazador. La caída del ave del terror. Ningún rey dura para siempre. El clima cambió. Las eras glaciares comenzaron a congelar el mundo. Los pastizales se convirtieron en tundras, las presas migraron, y el hambre se volvió la nueva ley. Titanis, que había nacido para cazar en un entorno cálido y abierto, se encontró atrapado en un planeta hostil. Su tamaño, antes una ventaja, se volvió su condena. Necesitaba demasiada energía, demasiada comida, demasiado espacio. Pero Titanis no cayó sin luchar. Los fósiles hallados en Texas y Florida cuentan una historia fascinante. Titanis sobrevivió más tiempo del que nadie imaginó. Mientras otros forusrácidos desaparecían en Sudamérica, él siguió cazando en el norte. Algunos restos sugieren algo inquietante. Podría haber coexistido con los primeros humanos.
Imagina a nuestros antepasados, aún sin fuego, caminando entre la hierba alta, y de pronto, escuchar pasos detrás. Pasos pesados, secos, rítmicos. Una sombra de plumas que se acerca, un grito agudo que corta el aire, y después, silencio. Podría ser que las leyendas de aves gigantes devoradoras de hombres, presentes en tantas culturas, sean ecos de Titanis, y si no fueron solo mitos, sino recuerdos transmitidos por generaciones que realmente lo enfrentaron. Titanis fue uno de los últimos monstruos de la era prehistórica. Su desaparición marcó el final de los grandes depredadores alados, pero su espíritu quedó grabado en el ADN del miedo, el legado del terror, el último dinosaurio con plumas. Hoy, los esqueletos de Titanis reposan tras vitrinas, fríos y silenciosos. Pero su historia aún respira. Cada vez que un águila desciende sobre su presa, cada vez que un casuario ataca sin aviso, estás viendo el eco viviente de Titanis. Las aves modernas son los descendientes directos de los dinosaurios, y Titanis fue la prueba final de que esa herencia nunca se extinguió. Era, literalmente, un dinosaurio moderno, una criatura que unía el pasado jurásico con la era de los mamíferos. Los científicos aún estudian cómo su cerebro procesaba el entorno. Tenía una visión tan precisa que podía detectar un movimiento mínimo a más de 100 metros. Sus reflejos eran tan rápidos que podía esquivar una embestida y atacar en el mismo segundo. Y su inteligencia. Algunos restos craneales sugieren que tenía una estructura cerebral avanzada, similar a las aves cazadoras actuales. Titanis no era una bestia ciega de instinto. Era un depredador con cálculo, memoria y estrategia. Una mente diseñada para matar. Y lo más perturbador es esto. El ADN de las aves modernas aún conserva rastros de su linaje. Las águilas, los casuarios, incluso los avestruces comparten fragmentos de su secuencia genética. Lo que significa que, en cierto modo, Titanis nunca desapareció. ¿Y si la evolución no terminó su trabajo, sino que está esperando el momento adecuado para repetirlo? El mundo ya vio a Titanis una vez. ¿Qué nos hace pensar que no volverá a hacerlo? Conclusión. El eco del miedo. Titanis fue más que un depredador. Fue una advertencia del poder de la naturaleza para reinventar el terror. Una criatura que borró la línea entre ave y dinosaurio, entre depredador y leyenda. Su historia es un recordatorio de que el miedo también evoluciona, y a veces solo duele. Cuando mires el cielo y veas una bandada cruzando el horizonte, recuerda esto. Esas plumas son las herederas de una historia escrita con sangre y silencio. Porque alguna vez las aves cazaban, y lo hacían con una brutalidad que el mundo moderno no está preparado para ver. Si esta historia te atrapó, suscríbete, deja tu comentario y deja tu like. Tu clic no es solo un gesto, es una chispa que mantiene viva la curiosidad, que ayuda a desenterrar más secretos de los animales prehistóricos que la historia quiso enterrar. Apoya el canal, comparte el video y únete a los que miran más allá del tiempo, porque aquí el pasado aún respira.